Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Nuevo Testamento, Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. San Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16, dice la palabra del Señor así. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón, y tu palabra, Señor, sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Voy a compartir el tema Jesucristo y los niños. Jesucristo y los niños. En la tradición católica romana nos enseñan que deben de bautizar a los niños recién nacidos, o desde recién nacidos, ¿no? Para que en el caso de que si los niños mueren, no se vayan a ir al limbo. Entonces es algo que recomienda que desde recién nacido, cuando pueden, lleguen y los bauticen, porque si por alguna razón, ¿verdad?, los niños fallecen, se van al limbo. Es decir, si fallecen sin ser bautizados, ¿no? Ahora vamos a analizar, ¿verdad?, qué es lo que dice la Biblia. Ahora sí que si quieres saber de dónde lo sacaron ellos, ¿verdad?, tiene que preguntárselo a los que enseñan esa doctrina. Nosotros vamos a analizar qué dice la Biblia al respecto, o de qué habla la Biblia. En este pasaje de San Marcos, en el contexto, Jesús está dando enseñanzas, o está terminando de dar enseñanza acerca de los matrimonios, acerca del adulterio, la fornicación. Y terminando de dar las enseñanzas, nos dice que se le acercaron. Dice en este pasaje que se le acercaron y le presentaban niños. Le presentaban niños para que los tocase. Obviamente que si nosotros oramos por alguien, al ponerle mano, los tocamos, ¿no? Es decir, si ponemos manos sobre alguien, los tocamos. Ahora, ¿quiénes le presentaban? ¿Quiénes eran las personas que llegaban y presentaban a los niños? Normalmente son los padres. Normalmente es la mamá, el papá o algún familiar cercano, que llegaban y le presentaban, ¿verdad?, a Jesús donde él estaba terminando de enseñar. Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura judía existía el mandamiento desde que el pueblo estaba en el desierto camino a la tierra prometida. Dios le dio instrucciones, les dio mandamientos, para que estos mandamientos, el conocimiento, ¿verdad?, que los padres tenían, lo fueran transmitiendo a los hijos de generación en generación. Dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 1 y 2: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios dio mandamientos a los padres, a los papás, les dio instrucciones de cómo deberían de vivir, qué es lo que deberían de hacer, qué cosas eran agradables a los ojos de Dios y qué cosas no. Y esos mandamientos tenían la responsabilidad a los padres de transmitirla a los hijos, y también dice a los hijos de tus hijos. Nosotros lo conocemos con el nombre de nieto, ¿no? Es decir, transmitir la enseñanza a los hijos y a los nietos. Y sigue diciendo en este mismo capítulo, verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Le da la instrucción, le da el mandamiento que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque estaban camino a la tierra prometida. Venían de una nación politeísta, venían de una nación de Egipto donde estuvieron esclavizados por 420 años, y tenían conocimiento que en Egipto había muchos dioses. Había, ¿verdad?, Dios de la lluvia, había Dios del desierto, había Dios del río, había Dios de la cosecha, había, ¿verdad?, un Dios para cada cosa. Hoy en día nosotros, ¿verdad?, no tenemos, o en México, ¿verdad?, no hay un Dios para cada necesidad. Le cambiaron el nombre, cristianizaron el nombre, y en lugar de llamarle dioses, le llamaron santos. Entonces, hoy en día, la gente tiene un santo para cada necesidad, ¿verdad? Entonces dice: bueno, para los novios pongan a San Antonio, ¿no?, pongan a Cupido, para la cosecha pongan a San Isidro, y para cada necesidad tienen un santo. Entonces Dios le da el mandamiento y le dice: a ustedes que son mi pueblo, a ustedes que yo los he elegido, sepan que Jehová nuestro Dios uno es. Es decir, no adorar a nadie más, sino que solamente a uno, que no hay muchos dioses, que no hay muchos intermediarios, sino únicamente uno. Y además de ello, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Si nosotros tuviésemos, ¿verdad?, una cantidad, o cuando llega un asaltante y le dice: deme todo lo que tiene, ¿no?, se le entregue todo, ¿no? Oye, ¿por qué? Porque si no me matan. Entonces, ¿qué es todo? Es todo. Cuando dice el mandamiento que debemos de amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, significa que nosotros no vamos a amarlo a medias. Significa que nuestra entrega no va a ser parcial. Significa que no voy a reservarme nada de mi corazón para adorar a ninguna otra deidad, a ningún otro Dios, sino que todo mi corazón se debe de estar entregado a Dios, únicamente a Él. Es todo, no reservar. No dice: bueno, es que sí, amo a Dios, ¿verdad?, quiero a Dios, pero nada más a la mitad, ¿sí? Dios sabe que sí lo quiero a Él, pero también quiero a alguien más, ¿verdad? Como una hermana, ¿verdad?, que creyó en Dios,
y compraba 2 arreglos florales. Compraba 2 arreglos, pasaba dejando uno, ¿verdad?, en la iglesia católica, y luego iba y no se congregaba y llevaba otro. Entonces ahí no estaba amando a Dios con todo su corazón, estaba amando a Dios a la mitad, ¿no? A la mitad. ¿Por qué? Porque no estaba entregándose completamente. Entonces es como el hombre, ¿verdad?, que tiene 2 mujeres, o la mujer que tiene 2 hombres, ¿no? Entonces no está amando completamente. Es decir, si un día está con una, otro día está con otra, no está amando completamente, está a la mitad. Nada más, ¿verdad?, está entregando su corazón a medias. Pero de que diga que se le ha entregado todo, ¿verdad?, no es cierto. Tiene que ser entrega completa. Es decir, todo nuestro corazón entregar a Dios. Y luego dice, con toda nuestra alma. O sea, nuestro corazón, ¿verdad?, tiene una función. Nuestra alma tiene otra función, ¿no? O sea, nuestro corazón, ¿verdad?, es a ver lo que sentimos, a ver lo que hacemos. Pero nuestra alma tiene la función de anhelar, de un deseo, ¿verdad?, un deseo a veces incontenible. Nuestra alma anhela las cosas, y esa es la función. Dice, bueno, lo que yo debo de anhelar es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, ¿verdad?, como dijo David. Una cosa es demandarlo a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Anhelar, ¿no?, un deseo. Entonces mi alma no debe de anhelar a nadie más, ninguna otra deidad, a ningún otro ser, sino mi alma debe de amar únicamente a Dios. Una entrega total, una entrega completa, una entrega, ¿verdad?, en la cual no haya un anhelo en mi alma, un deseo de buscar a nadie más. Dice, y con toda tu fuerza, ¿verdad? Es decir, que mi vida entera, completa, ¿verdad?, se la debo de entregar. Que todos los días de mi vida, ¿verdad?, mi juventud, todos los días que yo tenga, toda mi fuerza, la debo disponer para agradar a Dios, para servir a Dios, para buscarlo, ¿no? Y este conocimiento que yo llego a adquirir, o cuando ya adquirí este conocimiento, no solamente es para mí, sino que tengo la responsabilidad, tengo la obligación de transmitir este conocimiento, ¿verdad?, a mis hijos y a mis nietos. Esa es una responsabilidad. ¿Por qué? Para que ellos también vivan agradando a Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, las debo de tener presentes. Todos los días de mi vida yo debo de tener presente la palabra de Dios en todo lo que yo hago. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, debo de tener presente en mi corazón la palabra de Dios. Y eso que yo voy a hacer, ¿le agrada a Dios o no le agrada? Voy a ir a tal lugar, ¿le agrada a Dios o no le agrada? Voy a hacer este evento, ¿le agrada a Dios o no le agrada? Es decir, que la palabra del Señor debe de estar presente en nuestro corazón, en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. En cada día de mi vida, cada instante, debe de estar presente en mi corazón. Además dice, las repetirás a tus hijos. Es decir, que yo ya lo tengo en mi mente, yo lo tengo en mi corazón. Pero además tengo la responsabilidad de que esos mandamientos se los voy a repetir. Cuando el mandamiento dice, y las dirás, bueno, yo ya se los dije, ya cumplí. Dar una enseñanza es que voy a ir a tal lugar y voy a dar la enseñanza. Ya di la enseñanza y saber mi responsabilidad. Pero aquí dice, las repetirás. ¿Qué quiere decir? Que debo de darla muchas veces. O sea, repetir una enseñanza es dar la enseñanza,
varias veces, cuantas sean necesarias, y hablarás de ellas estando en tu casa, si no solamente en el templo, no solamente en la iglesia, no solamente durante el culto, sino que también estando en la casa, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Dice, y andando por el camino. Si salimos de viaje, también, ¿verdad?, mientras vamos viajando, en lugar de platicar de otras cosas, si vamos por un camino, de igual manera debemos de aprovechar ese tiempo para transmitir el conocimiento. Es decir, el tiempo que voy a estar con mis hijos, mis nietos, va a servir para que yo les enseñe los mandamientos de Dios. Dice, andando por el camino, es decir, en el templo, ¿verdad?, estando en la casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Quizá antes de dormir tengan que agarrar la Biblia, ¿verdad?, y enseñarles un pasaje, leer un pasaje, ¿verdad? Y si cuando te levantes de igual manera, otro pasaje de la Biblia. Dirán, bueno, es que nos vamos a fastidiar con tanta Biblia. Es lo que dice la palabra, que tenemos que enseñar y enseñar y enseñar, ¿no? Tenemos que transmitir el conocimiento. Ahora, ¿por qué es que Dios está dando esta instrucción de darles la palabra en todo momento, en todo lugar, a toda hora? ¿Para qué, verdad? Para que también ellos lo tengan presente en sus corazones. Y las atarás como una señal en tu mano, ¿no?, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué como una señal, ¿no?, en las manos? Varias personas, o en algunas familias o culturas, utilizan, ¿verdad?, el anillo de casado, ¿verdad? Hay unos el anillo de compromiso, ¿verdad? Entonces, cuando aún están en el tiempo del noviazgo, los novios se intercambian anillos. Y el anillo es una señal en la mano de que la persona ya está comprometida. Pero si ya se casaron, son casados, ya son esposos, el anillo es una señal en la mano de que la persona es casada, ¿no? Es una señal constante en su mano que le recuerda que ya está casado. Pues dice el Señor que así como un anillo le recuerda, ¿verdad?, al novio que tiene un compromiso de noviazgo, o al esposo que ya está casado, de igual manera nosotros la palabra de Dios la debemos de tener, ¿verdad?, atada a nuestra mano. La debemos de tener presente en todo momento. Si voy a estirar la mano, ¿verdad?, para recibir un negocio chueco, debo de tener la palabra y decir no, porque es pecado delante de Dios. Tener presente, ¿verdad?, la palabra atada así como una señal en la mano. Dice, estarán como frontales entre tus ojos, ¿verdad? Es decir, que como usamos los lentes, ¿verdad?, que están enfrente de nuestros ojos, la palabra de Dios debe estar presente en todo momento. Y debe de tenerla, dice, en la casa, ¿verdad? Que quizá en la casa colocamos textos bíblicos, colocamos pasajes, y esos, ¿para qué? Para que nuestros hijos vayan aprendiendo cada día de la palabra. Entonces, como el pueblo judío estaba acostumbrado a instruir a sus hijos en los caminos, instruirlos en la palabra, enseñarles la palabra, el pueblo ya esperaba al Mesías, ya esperaba a Cristo. Habían leído las profecías que vendría el Mesías. Y al enterarse de que Jesús era el Cristo, muchos padres, ¿verdad?, o madres, llevaban a sus hijos a presentarlo delante del Señor, a presentárselo al Señor. Si ustedes, ¿verdad?, leen la Biblia, se va a dar cuenta, si estudian la Biblia de una leída, ¿verdad?, en casa, se va a dar cuenta de que Jesús no bautizó, ¿verdad?, a los niños.
o los padres, ¿verdad?, no llevaban a los niños para que Jesús los bautizara, sino que dice, y le presentaban niños para que los tocasen, ¿no? Entonces los discípulos reprendían a los que los presentaban, es posiblemente, ¿verdad?, a los padres. Y dice, ¿verdad?, que viéndolo Jesús se indignó. O sea, al darse cuenta Jesús la actitud de sus discípulos, dice en otros pasajes paralelos, se enojó. O sea, Jesús le molestó la acción de los discípulos. Los discípulos estaban de intermediarios, por decir, venían, ¿verdad?, los padres de familia con los niños para presentárselo a Jesús para que los tocase. Y los discípulos regañaban, ¿verdad?, a la gente, ahí váyanse, no molesten al maestro, ¿no? Ellos estaban impidiendo que los padres llevasen a los niños para que Jesús les pusiese las manos. Ellos regañaban a las personas, a los adultos, sáquense de aquí, váyanse, no molesten al maestro. Y al ver esa actitud, Jesús se enojó. Se enojó de que los discípulos estuvieran impidiendo el acceso de los niños a él. Nos dice este versículo siguiente, dice que se indignó y Jesús les dijo a los discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces Jesús se molesta con los discípulos. Él le dice, dejen a los niños que vienen a mí, no se lo impidan. Pues cuando alguien, ¿verdad?, está impidiendo que los niños tengan un encuentro con Cristo, que los niños tengan comunicación directa con Cristo, ¿no? A los niños hay que enseñarles todos los días, ¿no? Hay que enseñarles que ellos pueden y deben y tienen el derecho de poder comunicarse directamente con Dios. Que tienen una necesidad, bueno, hay que orar con ellos, ¿no? Hay que enseñarles a los niños, mira, Dios está en el cielo, ¿no? Dios está en el cielo, y así como ven, ¿verdad?, el sol que alumbra, ¿verdad?, en todo lugar, de igual manera Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios, ¿verdad?, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Y eso los niños lo van a ir aprendiendo cada día. Van a ir teniendo ese conocimiento, van a ir creciendo y van a saber muy bien que pueden comunicarse de manera directa con el Señor. Pero eso nosotros tenemos que enseñárselo. Nosotros como adultos tenemos que transmitir ese conocimiento. De no meterles miedo, ¿verdad?, a los niños. No meterles miedo de que no, que vamos a ir a la iglesia y van los niños, ay, es que me van a regañar, me van a decir eso, me van a decir el otro. No, hay que enseñarles de que Dios es amor. Dios nos ama, nos quiere, y que Dios Padre, ¿verdad?, envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos ama tanto que envió a su Hijo en sacrificio para que nos rescatase. Estamos, ¿verdad?, ya a partir de mañana, ¿verdad?, empieza lo que conocemos como la Semana Santa, ¿no? Así que buena temporada para que usted lea la Biblia, para que se ponga a escuchar, ¿verdad?, prédicas, para que ponga a ver películas, para que usted le lea la Biblia, ¿verdad?, a sus hijos, a sus nietos. Es una buena temporada de que nosotros podamos transmitir el conocimiento. Entonces, enseñarles a los niños de que Dios, ¿verdad?, no es un Dios que está furioso, que nada más está esperando a ver quién se acerca para con la varita mágica, ¿verdad?, desaparecerlo o castigarlo, ¿no? Dios es un Padre amoroso y está con los brazos abiertos, esperando que cada uno de sus hijos se acerque a Él. Y principalmente, ¿verdad?, los niños deben de acercarse y que nadie se lo impida. Y Jesús le da una buena razón. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Tan maravilloso, ¿no?
O sea, Jesús dice de los tales, es decir, de los niños es el reino de los cielos. Y alguien dice, bueno, ¿hasta qué edad? Todos sabemos, ¿verdad?, que un niño recién nacido no ha pecado. Un niño recién nacido no ha cometido ninguna falta. Y lo que un niño hace desde una edad de la inocencia, no sabe lo que hace. Los niños, desde recién nacidos hasta una edad quizás de 8 años, no tienen, ¿verdad?, pecados delante de Dios. Quizá uno entre 100 a lo mejor puede sepa lo que hace, pero de ahí estar en una edad de la inocencia, estar en una edad de que no tienen conciencia de sus actos. Por lo tanto, como no están conscientes de lo que hacen, no cuenta como pecado, ¿no? O sea, un niño puede venir, ¿verdad?, y a lo mejor agarrar y romper la bocina. Puede venir con un palo y picar, pero no sabe lo que hace. O sea, no sabe que está causando, ¿verdad?, que lo que está haciendo no es correcto. Entonces no le cuenta como pecado, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad?, los contactos de protegernos de los niños? ¿Verdad? Porque no saben. Los niños van a un ratito y van a ir a meter la mano. ¿Por qué? Porque no saben. No están conscientes de sus actos, y como no están conscientes, no son responsables de lo que hacen y no cuentan como pecado delante de Dios. Pero por ello es que nosotros seguimos la instrucción de la Biblia. O sea, no bautizamos a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús mandó, primero dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a esas personas que sean discípulos, entonces bautícenlos. No podemos discipular, ¿verdad?, a un bebé recién nacido. No podemos discipular, ¿verdad?, a un niño, sino que le vamos poco a poco, ¿verdad?, enseñándole, ¿verdad?, quizá un canto, quizá, ¿verdad?, una figurita. Pero ¿cuándo es que van a llegar a empezar a entender un poquito? Quizá 4 años, quizá 6 años, quizá 8 años, quizá 10 años, y van a llegar a comprender quizá hasta los 12 años, a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir la enseñanza, transmitir el conocimiento que Jesús dio. Entonces los niños, ¿verdad?, no es necesario, ¿verdad?, que bauticen a un niño, porque Jesús dijo que de ellos es el reino de Dios. Si somos herederos del reino, ¿para qué necesitan? O sea, ¿qué necesitan de arrepentimiento? Es decir, que ellos ya están dentro. Ellos están dentro del reino de Dios. O sea, Jesús lo dijo. Además, en Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y Jesús termina diciendo, en el versículo 15, dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Se cuenta? Que los discípulos le estaban impidiendo que los niños se acercasen a Jesús para que Jesús los tocase. Es decir, estaban sirviendo de piedra de tropiezo, impidiendo que los niños tuvieran un encuentro directo con el Señor. Jesús les dice: no le impiden el acceso, no lo detengan, déjenlo que se acerquen, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús todavía le dice que toda persona que su conducta no sea como un niño con respecto al Evangelio, no va a entrar en el reino de los cielos. Es decir, que una persona, para poder ser heredera del reino de los cielos, tiene que, no guarda odio. Pero la primera oportunidad que tenga, me desquito. Los niños no. Se da cuenta que los niños están jugando y se pelean, pero al ratito
ya están jugando otra vez. Y los padres, no, los padres siguen peleando, ¿no? Los padres siguen enojados y los padres tienen ganas, ¿verdad?, de desgreñarse. Pero los niños pelearon y ya están jugando de nuevo. ¿Por qué? Porque no tienen malicia. Y dice Jesús que nosotros debemos de recibir el reino de Dios sin malicia en nuestro corazón, sin resentimiento, ¿no?, sin odio. Yo a los niños, ¿verdad?, acostumbro para probar, ¿verdad?, comprobar la inocencia de los niños. De repente, ¿verdad?, ya los niños se caen, van corriendo, se resbalan, tropiezan y se cae el niño. Entonces le digo, ven, te voy a levantar, ¿verdad? Y los niños en ocasiones, ¿verdad?, se van gateando hasta donde estoy para que yo los levante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no entienden la malicia, ¿no? A un adulto que se caiga, le diga, ven, te voy a levantar, y hágale, a ver qué le va a decir, a ver qué le va a contestar. Pero un niño no, porque ellos no tienen malicia en sus corazones. Ellos no tienen esa maldad, ¿verdad?, que tenemos nosotros como adultos. Esos resentimientos guardados, ¿verdad?, esos deseos de venganza. Si ellos no lo tienen. Entonces dijo Jesús que toda persona que no reciba el reino de Dios como un niño no va a entrar al reino de Dios. Entonces los niños, ¿verdad?, a veces el bebé va corriendo, ¿verdad?, que ya está más grande, va corriendo y se cae y empieza a llorar. Entonces agarro al niño y lo llamo, ¿verdad?, a que se acerque, y donde se golpeó voy y le soplo, ¿verdad?, y le digo, ya sanaste, ¿verdad? Y el niño se va contento, ¿verdad? Se va contento y él cree, ¿verdad?, que ya sanó. Y ya estamos conscientes de nuestros actos. Todo lo que nosotros lo hacemos, Dios lo hacemos consciente, salvo que alguien sea sonámbulo. Salvo que alguien sea sonámbulo y se levante de noche y haga cosas que no sabe. Pero de ahí todo lo que hacemos, lo hacemos de manera consciente. Incluso hay cosas que las hacemos planificadas, ¿no? Hay cosas que las planeamos muy bien. De hecho, le llaman, ¿verdad?, autores intelectuales. La gente que se dedica a planear las cosas, ¿no? Pero los niños no. O sea, los niños están, ¿verdad?, en una edad de la inocencia. Y nosotros tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. Así como la conducta, ¿no?, la conducta de un niño, de igual manera nosotros tenemos que acercarnos a Dios, ¿verdad?, con un corazón sincero, con un corazón, ¿verdad?, dispuesto, con un amor, ¿verdad?, incomparable, con un anhelo, ¿verdad?, en nuestra alma de acercarnos a Dios. Nos damos cuenta que a la hora, ¿verdad?, que nuestros hijos se acercan a nosotros, ellos, ¿verdad?, van corriendo, usted se pone, ¿verdad?, enfrente para agarrarlos, y ellos se van corriendo y se avientan. Ellos no están pensando, ¿verdad?, que si el papá o la mamá, ¿verdad?, se va a apartar. Ellos no están pensando en ello. Ellos van corriendo y se entregan, ¿verdad?, a los brazos. Un niño, ¿verdad?, todo lo que hace, lo hacen de manera inconsciente. Lo hacen de la inocencia. Y de esa manera quiere Dios que usted y yo nos acerquemos a Él. Que toda ofensa, ¿verdad?, que nos hagan, no tenerla guardada, no tenerla guardada y cobrarla, sino que perdonarla. Entonces Jesús dio esa enseñanza a sus discípulos y a todos los que estaban presentes,
de los niños es el reino de los cielos y que es necesario que toda persona tenga, ¿verdad?, la inocencia de un niño, la disposición de un niño, el corazón de un niño para poder entrar al reino de Dios. Y dice el versículo, dice, y tomándolos en los brazos, dice, poniendo las manos sobre ellos y se los bendecía. Ahora, ¿por qué, verdad? Porque era lo que anhelaban. Jesús era el Cristo que estaba en tal lugar, que iba a pasar en tal lugar. La gente se acercó a Jesús para presentárselo. Dice que el padre de familia agarró